Teotihuacán se desarrolló, como nunca antes en Mesoamérica, un exquisito gusto por plasmar en los muros de sus edificios todo un lenguaje pictórico cargado de una fuerte ideología gubernamental. Diana Magalona ubica en la fase Zacuali y Caotli la época en que se inicia esta tradición y la denomina fase técnica 1. Esta cronología coincide con el momento de expansión política y económica de la urbe. Los dirigentes teotihuacanos descubrieron en la cultura rural un importante vínculo propagandístico. Ideas y pensamientos religiosos característicos de su propia cosmovisión encontraron en ella un sutil método de expansión. Para ello fue necesario echar mano de los elementos arquitectónicos que los templos, palacios y conjuntos residenciales proporcionaban para desarrollar en ellos escenas plenas de colorido y simbolismo. Ahí se conjugan alegorías míticas y fantásticas con otras más cercanas a la realidad cotidiana de sus habitantes. Misticismo y naturaleza son dos temas íntimamente ligados a los frescos teotihuacanos, tal como se puede apreciar en Tepantitla, en el llamado Paraíso de Tlaloc o Tlaloca, en el cual un sinfín de personajes parecen retozar desenfadadamente. En el Palacio de Zacuala, excavado por Lorenzo Tourné en 1955, las imágenes contienen un código de significados más elaborados que deben ser entendidos de una manera integral y no como jirones aislados. Imposible detallar en tan poco espacio la extraordinaria riqueza pictórica teotihuacana. Basta destacar Tititla, con su ya afamado mural del sacerdote esparciendo dones, o el pórtico número 25, de gran rareza por la presencia abundante del color negro. La ventilla y sus murales son mofos, pozolinos reticulares de Atotelco, ataviados con grandes penachos, el patio de los jaguares, que tocan grandes caracoles y muchos más que el usuario podrá admirar cuando visite el imponente centro ceremonial y su museo de la pintura mural. Dentro de las creaciones teotihuacanas, mención aparte merece el trabajo realizado en piedra. Para ello, se valieron de materiales de origen volcánico que su propio entorno ecológico les proporciona: basalto, andesita o tesontle. Estos, una vez cortados, tallados y lavados, se transformaron en piezas únicas, como la monumental escultura de Chalchitlán, los braseros de Oveteotl, la estrella de la ventilla o las cabezas de serpiente emplumada del templo de Quetzalcóatl, por mencionar solo algunos ejemplos representativos. La destreza de los lapidarios abarcó rocas y murales autóctonos de gran belleza, como la llamada genéricamente piedra verde, jade o jadeíta, la ilmenita, la serpentina o el alabastro. Con tales materiales realizaron hábilmente innumerables objetos rituales o suntuarios, como cintillas y ornamentos que se han convertido en verdaderas obras de arte, todas ellas impregnadas del sello que caracteriza a esta gran cultura. El sistema administrativo teotihuacano concedió tanta importancia a la fabricación de este tipo de objetos suntuarios que consagró grandes esfuerzos para monopolizar esta actividad. Por un lado, los comerciantes procuraban obtener materia prima de tierras lejanas como Guatemala o Guerrero para llevarla a la gran metrópoli del altiplano central. Ahí se instalaron talleres especializados para la elaboración de todo tipo de adornos personales, así como otros de carácter religioso. En este apartado resultan interesantes las máscaras mortuorias. Contradictoriamente, los registros arqueológicos no las han ubicado hasta la fecha in situ, es decir, en el entierro mismo, a pesar de contar con las perforaciones para atarlas al rostro del personaje. Todas muestran rasgos estereotipados que parecen responder a un retrato
ideología dominante oficializó y que el maestro Ignacio Bernal sabiamente califica como de serena inmortalidad. En la fase temprana del desarrollo histórico del asentamiento. Aproximadamente hacia el año 250 después de Cristo, cesó el levantamiento de inmuebles de grandes dimensiones y la actividad arquitectónica se centró en las remodelaciones, ampliaciones y superposiciones de los conjuntos ya existentes. Lo anterior se comprobó en la subestructura del magnífico templo de Quetzalpapalotl, conocida como Templo de los Caracoles Emplumados, que pertenece a esta época. Durante la fase Tlamimilolpa, la ciudad adquirió un nuevo paisaje urbano. Acorde a su expansión económica, se construyeron amplios conjuntos habitacionales ocupados, como señala Rubén Cabrera, por familias extensas. Estos constituyeron a su vez los diversos barrios y se transformaron de inmediato en arterias vitales para el funcionamiento de la ciudad. En la fase siguiente, Xolalpan, Teotihuacán vivió el momento de mayor esplendor. Se consolidaron los conjuntos residenciales o palacieros, auténticos microcosmos donde coincidían áreas habitacionales y actividades religiosas, pues contaban con templo y adoratorios particulares que circulaban a los patios abiertos. Son en sí mismos refinadas muestras del alto nivel de vida que alcanzó dicha sociedad durante el período clásico. Construidos con materiales de gran calidad y revestidos con finas capas de estuco, los muros de estos palacios son muros testigos de la armoniosa integración artística lograda entre arquitectura y pintura
la actualidad se pueden constatar estos aspectos gracias al rescate arqueológico realizado en los vestigios de los palacios de Tetitlan, Yayahuala, Tepantitla, Atentelco, Zacuala o Teopancasco. Vida cotidiana en la gran urbe. ¿Cómo imaginar la vida diaria en la ciudad más grande y poblada de Mesoamérica, considerando que para la fase temprana de Xolalpan se alcanzó el momento de mayor crecimiento poblacional, llegando a los 85,000 habitantes en una extensión de 20 kilómetros cuadrados? Tal situación se logró gracias a su bollante economía, lo que permitió a la ciudad adquirir su tono cosmopolita. Dentro de ella surgieron, como ya se ha mencionado, los conjuntos residenciales, los barrios, el complejo Templo-Plaza Mercado, en los que sacerdotes, administradores, mercaderes y artesanos convivieron y desarrollaron las actividades inherentes a su rango. Más allá del núcleo cívico-ceremonial, se localizaban las zonas rurales, cerca de los campos agrícolas, habitadas por campesinos, de cuyas casas solo quedan, en el mejor de los casos, cimientos, pisos de estuco y, como nos señala Marta Monzón, sistemas de canalización del agua pluvial. La variada arquitectura teotihuacana, entre otros aspectos, responde intrínsecamente a la propia gradación social impuesta por la jerarquía dominante, en la que cada estrato desempeñaba un rol fundamental en el engranaje económico. Para tal efecto, el elemento catalizador fue la religión, a partir de la cual se impulsaron la agricultura, el mercado local, el comercio a larga distancia y los talleres artesanales, así como los militares, administradores y sacerdotes. Gracias al perfecto arreglo del orden cósmico y a la organización del trabajo, la hormigueante y activa vida diaria de la poderosa ciudad no se detuvo hasta alcanzar la cumbre de la civilización en la Mesoamérica clásica. Destellos de esa vida regida por la religión y el orden social que de ella se derivó son las figurillas, caracterizadas por el rostro triangular. En ellas, los alfareros plasmaron con habilidad la compleja simplicidad de la cotidianidad, desde los personajes con sencilla vestimenta hasta los ricamente ataviados. Son, en conjunto, auténticos retratos de una sociedad que estuvo siempre en constante dinámica, incluso en su propia decadencia. Hegemonía teotihuacana en Mesoamérica. La extensión del Teotihuacán. Tanto el surgimiento como la consolidación del asentamiento se basaron en diversos factores geográficos, económicos, políticos y culturales, todos armoniosamente conjugados para obtener una prosperidad nunca antes vista, que fue el detonante para trascender sus fronteras. Es aún una incógnita si se debió a las propias presiones internas del acelerado crecimiento que la sociedad teotihuacana experimentó hacia principios del período clásico o a una bien diseñada estrategia de expansión. Prestigio y poder son dos elementos a considerar al tratar de explicar el exitoso florecimiento comercial teotihuacano, el cual le permitió llegar a prácticamente todos los confines del territorio mesoamericano e incluso, como lo asevera Cabrera, fundar enclaves o colonias donde se han encontrado abundantes elementos teotihuacanos. Ejemplos de lo anterior se encuentran en Matacapan, Veracruz, o en Caminariguyo, en Guatemala. Para ello, echaron mano de prácticas monopólicas, término tan habitual en la economía moderna, para controlar la producción y distribución de objetos y materias primas como la obsidiana, la cerámica anaranjado delgado, las plumas y piedras preciosas como el jade y la turquesa. Estos productos eran intercambiados por aquellos que necesitaban y que no podían encontrarse en su entorno ecológico. Sin embargo, a la par de esta lucrativa actividad establecieron fuertes lazos políticos y culturales que facilitaron el flujo de conocimiento e ideas en ambos sentidos, de y hacia Teotihuacán. Esto permitió la interacción de elementos propios que se encuentran presentes en varias regiones mesoamericanas, como la orientación astronómica de sus edificaciones, el trazo urbano en 4 cuadrantes, el sistema tablero-talud, los vasos cilíndricos, trípodes de soportes de laca, las máscaras mortuorias o los vasos
zócalo, típicamente de estilo teotihuacano, con el hecho de que en la misma urbe se establecieran un barrio zapoteca y otro de comerciantes foráneos. Todos estos factores le concedieron a Teotihuacán un estatus de potencia dominante y hegemónica que irradió sus creaciones, y no hablamos de difusionismo, hacia el México prehispánico de su época durante un largo periodo. Una estrecha relación con Monte Albán. Las investigaciones arqueológicas en Teotihuacán a mediados de los años 60 permitieron establecer la presencia de un asentamiento de filiación étnica zapoteca en un lugar llamado actualmente Tlailotlacan, en el sector oeste de la ciudad. Es sin duda alguna un hecho relevante y sintomático del nivel de relaciones que existieron con Monte Albán. Javier Urcit Serrano afirma que los zapotecas emigraron a Teotihuacán hacia finales del siglo II después de Cristo, es decir, durante la fase Micaotli a inicios del período clásico. Por los indicadores en el registro arqueológico, estos zapotecas lograron preservar y desarrollar sus propias costumbres, sobre todo las funerarias, como la elaboración de tumbas para sus entierros y la utilización de urnas en las ofrendas. Sin embargo, a juzgar por los datos aportados por Marcus Winter y otros, fue más fuerte la presencia de Teotihuacán en la capital de los zapotecas. El especialista señala que la dominación de Monte Albán es una manifestación de una expansión militarista económica por parte de los teotihuacanos entre 350 y 550 después de Cristo, quienes vivieron en los palacios de la plataforma norte. En este nivel de interacción, los contextos hablan de una intensa relación comercial, ya que se han encontrado placas y restos de mica de Teotihuacán, especialmente en el grupo Viking en la Calzada de los Muertos, hecho señalado por Pedro Armillas en 1944. Dicho mineral provendría de yacimientos cercanos a Monte Albán. Por otro lado, siguiendo a Winter, la mayor parte de la obsidiana verde recolectada por el proyecto especial Monte Albán podría pertenecer al Cerro de las Navajas, en Hidalgo, yacimiento controlado por los teotihuacanos durante el período clásico. Intercambio, influencia, dominio, reciprocidad. Es un enigma que los especialistas están tratando de dilucidar, pero es indudable que la intensa relación que unió a ambas metrópolis estuvo marcada por intereses económicos y políticos. Presencia teotihuacana en la costa del Golfo. Por su ubicación geográfica, la amplia región veracruzana que abarca una buena parte de la costa del Golfo, con sus abundantes recursos naturales, mantuvo fuertes lazos culturales durante el apogeo de la metrópoli teotihuacana. Sin hablar desde el punto de vista de la subordinación, elementos característicos y autóctonos. Así, afirma Daniels, elementos como los vasos trípodes de soportes huecos y cilíndricos y las volutas entrelazadas típicos de la costa se han encontrado en Teotihuacán. En sentido contrario, en la franja veracruzana se ha reportado presencia de los mismos vasos trípodes, pero con soportes de laja, así como imitaciones de candeleros tradicionalmente clasificados como creación teotihuacana, por mencionar solo dos ejemplos. En este caso, el espectro geográfico es más extenso. Se han detectado componentes de estilo teotihuacano al norte, desde Tajín, en sitios como Morgadal y Cerro Grande, pasando por La Joya y Cerro de las Mesas en la parte central hasta el sur, en la Mixtequilla, Nopiloa y Matacapán. De especial interés ha resultado la investigación del sitio mencionado en último término, Matacapán, ubicado en la región de los Tuxtlas. Fue excavado en 1937 por el arqueólogo Juan Valenzuela, quien exhumó edificios con tablero talud, además de abundante cerámica a la que calificó de teotihuacana. Fueron precisamente estos dos factores los que llevaron a los especialistas Robert Sankey y Ponciano Ortiz a determinar que en este lugar se había erigido un verdadero enclave teotihuacano. Por los indicadores arqueológicos, la presencia teotihuacana en Matacapán pudo haberse dado desde la fase Tlamín-Milolpa hasta finales de la fase
Xolalpan. Sin embargo, más allá de los aspectos meramente materiales, la pregunta obligada es: ¿existió un dominio político e ideológico en este lugar por parte de Teotihuacán? A la luz de las nuevas evidencias, la respuesta sería negativa. Optaríamos más por la versión de que Matacapán se constituyó como un puesto de avanzada para extender y consolidar las relaciones comerciales con la zona maya. Teotihuacán y el mundo maya. Las extensas redes de comercio desarrolladas por los teotihuacanos durante el apogeo del período clásico alcanzaron regiones tan distantes como la península yucateca, Chiapas, el Petén y la costa sur del Pacífico en Guatemala, El Salvador, Honduras e incluso hasta Costa Rica. De esta, Bernal afirma que en el sitio de Guanacaste se descubrió una vasija al fresco al más puro estilo teotihuacano. En Chiapas se ubica el sitio de El Mirador, en la parte alta del Grijalva, donde se ha localizado cerámica teotihuacana de la fase Xolalpan temprana. En Guatemala se reportan hallazgos en Tikal, a partir de los cuales el arqueólogo William L. Fash señala similitudes entre ambos estilos arquitectónicos, en especial en el sector conocido como Mundo Perdido. Hacia el sur, en la costa guatemalteca del Pacífico, se han detectado evidencias más abundantes de presencia teotihuacana, como figurillas, candeleros e incensarios tipo teatro, sobre todo en el complejo de los Chatos Montana. Sin embargo, es en Caminar Cuyú, en el altiplano de Guatemala, donde se ha encontrado con mayor amplitud de alfarería suntuaria característica de Teotihuacán, como parte de las ofrendas en los entierros. Del mismo modo, se ha descubierto el típico tablero talud en ciertas edificaciones, lo que motivó a algunos especialistas a establecer que en este lugar existió un asentamiento teotihuacano. En Copán, Honduras, otro importante sitio maya de Centroamérica, surgen testimonios más contundentes. Según el especialista norteamericano Robert Charles, el primer edificio público de la Acrópolis fue construido con fachadas de tablero talud y decorado con murales en estilo teotihuacano. Otros indicadores arqueológicos afines son la cerámica anaranjado delgado, los vasos cilíndricos, trípodes y la obsidiana verde del Cerro de las Navajas y Dante. La interacción en Copán se derivó, sin duda, de la gran labor de los comerciantes para penetrar las esferas de poder y establecer dinastías reinantes, probablemente a partir de matrimonios con mujeres copanecas. No es de extrañar, como asegura el mismo Fash, que la aparición de elementos teotihuacanos en Copán coincida con el reinado del fundador de la dinastía real, Quimich Yaxcucmo, hacia el año 426 después de Cristo, en plena fase Xolalpan del altiplano central. Uno de los múltiples títulos de nobleza de este gobernante era Señor de Occidente, en clara alusión a la metrópoli teotihuacana. Otras regiones de Mesoamérica. Como un abanico que se dispersa del centro a los extremos, así los elementos tradicionalmente asociados a la cultura teotihuacana se han localizado en diversas regiones del México prehispánico. En mayor o menor medida, hablan de las relaciones directas o indirectas con una gran cantidad de sitios. Entre los más cercanos se encuentra uno de gran importancia, Azcapotzalco, en el suroeste de la Cuenca de México. Fue calificado por Sanders, Parson y Stanley como centro provincial teotihuacano, que probablemente funcionaba para controlar política y económicamente a los pequeños asentamientos locales. En la lejana frontera norte, el surgimiento del centro ceremonial de Altavista, localizado en el actual estado de Zacatecas, se sitúa dentro del rango de expansión teotihuacana en el Xolalpan tardío entre los años 550 y 650 después de Cristo. En estas fechas se ha establecido la injerencia teotihuacana en el asentamiento. Para J. Charles Kelly y Ellen Abbott Kelly, es claro que Altavista fue una guarnición fronteriza en el noroeste de Mesoamérica construida por trocadores, es
decir, por comerciantes artesanos ceremonialistas que operaban a larga distancia, pero que portaban la impronta teotihuacana. El sitio fue utilizado para explotar y controlar la ruta de la turquesa y otros minerales, aunque es muy incierto que en Teotihuacán se han recuperado pocos objetos con elementos de este material. En el Valle de Toluca, más específicamente en el sitio de Ocoyoacac, se han encontrado elementos de influencia teotihuacana. Fue un lugar habitado por grupos otomíes y, según Clara Luz Díaz Oyarzábal, presenta cerámica desde la fase Tlanoñeropa, en el Clásico temprano, hasta la fase Metepec, en el Clásico tardío. En resumen, muchas otras regiones, como el Valle de Querétaro, el Bajío, el Occidente, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, presentan rasgos que podemos identificar como teotihuacanos, los que posiblemente llegaron por relaciones comerciales y no necesariamente por dominio político o religioso. En la mayoría de los casos, no modificaron los patrones de conducta local, pero sin duda alguna habla del enorme prestigio que las tradiciones culturales teotihuacanas alcanzaron en toda Mesoamérica. Un oscuro y enigmático final. Fase Metepec, preludio del fin. Dentro de la cronología teotihuacana, el periodo conocido como Fase Metepec se extendió entre los años 650 y 700 o 750 después de Cristo, en lo que los estudiosos han dado en llamar Clásico tardío. Es un tiempo marcado por la inestabilidad y los cambios reflejados en el declive de la ciudad y de su civilización. A pesar de que no existió una drástica reducción de la población, la tendencia se dio a la baja y lo mismo aconteció con las redes comerciales. La pérdida de control de ciertos centros provinciales y enclaves fue producto de conflictos internos, lo que pudo haber distraído la atención de la jerarquía dominante hacia sus propios problemas. Esto se ha comprobado por el abandono del barrio zapoteca y del barrio de los comerciantes. En el ámbito de la alfarería, no existen indicadores sólidos que señalen cambios radicales durante esta fase. Evelyn Rattray comenta que surge la cerámica roja, pero disminuyen las miniaturas y objetos ceremoniales, lo que indicaría un menor interés por los asuntos religiosos. En cuanto a la arquitectura, no existe evidencia de nuevas construcciones, aunque sí de renovaciones en ciertos conjuntos, como en el Palacio Norte de la Ciudadela, el Complejo Noroeste y el Grupo Viking. En caso de haber existido nuevas edificaciones durante la fase Metepec, padecieron diversas modificaciones por pertenecer a la última etapa de ocupación teotihuacana. Estos fueron el resultado de varios factores: los embates reconstructivos de las poblaciones Oxtotipac y Coyotlaltelco, que se asentaron posteriormente, los saqueos de toltecas y mexicas, los cientos de años de abandono y las mismas investigaciones arqueológicas. En términos generales, Metepec es una fase oscura, de escasez y pobreza en las aportaciones materiales, a comparación del esplendor mostrado en el periodo previo, lo que de cierta manera preludiaba ya el fin de la gran ciudad de los dioses. Hipótesis sobre la caída. Cualesquiera que hayan sido los factores que contribuyeron al fin de Teotihuacán, es un hecho concreto que ciertos sectores de la ciudad fueron incendiados y saqueados, como el complejo Calle de los Muertos, la Ciudadela y el templo de Quetzalpapalotl. Bernal y Cabrera coinciden en estos sucesos. ¿Podría una revuelta religiosa ser la causa de estas destrucciones? Es difícil dar una respuesta afirmativa, aunque se deben tomar en cuenta hechos como la remoción de la monolítica escultura de Chalchiotlicue, diosa de las aguas terrestres y pareja de Tlaloc, de su supuesto lugar original, la pirámide de la luna, y localizada a más de 100 metros al oeste de la misma. Incluso en el citado palacio de Quetzal Mariposa, con sus ojos de obsidiana, se desmontaron las columnas con su imagen y fueron enterradas al interior del mismo, tal como las encontró el arqueólogo Jorge Acosta. Pero fuera de esas manifestaciones, no existen más elementos de furia iconoclasta contra deidades tradicionales ni la inclusión de otras nuevas. Entonces,
Tales evidencias debieron tener otras causas: invasiones, conflictos sociales internos, presiones externas de centros ascendentes, decadencia, colapso ecológico. Estas son solo algunas de las explicaciones utilizadas para tratar de esclarecer el súbito abandono de Teotihuacán al final de la fase Metepec. O tal vez se trató de un proceso de desintegración del sistema estatal, como refiere Raúl García Chávez. Nos inclinamos más a pensar que el fin de una civilización tan consolidada como la teotihuacana no fue producto de un evento repentino. Es más probable que las estructuras que sostenían el aparato administrativo hayan comenzado a debilitarse gradualmente, muchos años antes del 750 después de Cristo. Reacomodo político en el altiplano central. Al romperse definitivamente los esquemas de dominio impuestos por Teotihuacán, los asentamientos que de alguna manera habían permanecido bajo su influencia directa resintieron en sus estructuras administrativas la carencia de liderazgo centralizado al que habían estado sometidos. Los centros provinciales perdieron autoridad con respecto a las localidades menores que controlaban. Buscaron así su desarrollo bajo nuevas y sobre todo propias estrategias de gobierno. En este sentido, el reacomodo político se constituyó en una de las características del periodo que los especialistas han llamado epiclásico, ubicado aproximadamente entre los años 700 y 900 después de Cristo. El impacto de la caída teotihuacana en la geopolítica mesoamericana se dejó sentir inmediatamente. Tal situación permitió la consolidación de centros autónomos que adquirieron el estatus de focos regionales de poder, como Xochicalco en Morelos, el complejo Cacaxtla-Xochitecatl en Tlaxcala, Cantona y Cholula en Puebla, Tula en Hidalgo y el Tajín en Veracruz. En muchos casos su influencia y sus alcances geográficos, a diferencia de su antecesora, fueron limitados, pero en el ámbito cultural bastante significativos. Los rumbos que el epiclásico marcó para las sociedades emergentes del colapso teotihuacano señalaron el nacimiento de un mundo totalmente diferente, pero no ajeno a la notable herencia que legó la poderosa metrópoli del altiplano central. Para Yoko Shimura, esta época se define por la inestabilidad de la que surgen los nuevos estados seculares. En otras palabras, en este momentum transicional se sentaron las bases para el surgimiento de los estados teocráticos y militaristas del posclásico. La contribución cultural teotihuacana. Fueron 8 siglos de existencia de la civilización teotihuacana, del primitivo emplazamiento de la fase Patlachique hacia el año 100 a.C. hasta las últimas horas de la fase Metepec en el 700 después de Cristo. Durante este periodo retomó y mejoró conocimientos anteriores y fueron múltiples las creaciones e innovaciones realizadas en el proceso de su desarrollo social, y fueron tan notables que se han encontrado diseminadas por toda Mesoamérica, como ya se ha comentado. Es indudable que, sin caer en etnocentrismos, en la historia prehispánica de México hay un antes y un después de Teotihuacán. Después de la venta en Tabasco, no había existido una ciudad tan enorme y planificada, con tan perfecto trazo urbano, en la que se encontrara enfatizada la orientación de los edificios. La arquitectura monumental que tenía un antecedente cercano en Cuicuilco adquirió nuevas y colosales dimensiones con las pirámides del Sol y de la Luna. Un elemento como el tablero talud remite inmediatamente a la presencia teotihuacana. La utilización de la pintura mural como vehículo de transmisión y propagación del discurso ideológico religioso alcanzó niveles extraordinarios, como nunca antes se había visto. Sello particular teotihuacano fue la creación de complejas redes comerciales, así como el monopolio de la producción y distribución de determinados artículos y materias primas como medio de penetración, influencia o interacción con otras culturas y regiones. Aún enterrada bajo capas de tierra y abandonada por siglos, nunca perdió su esencia sagrada y la importancia como centro de peregrinaje.
Así lo demuestran las continuas visitas de los mandatarios mexicas a ofrendar a sus dioses. A final de cuentas, las contribuciones teotihuacanas continuaron permeando la vida de muchos pueblos mesoamericanos, aún tiempo después de su caída. Epílogo. Teotihuacán nació para nunca ser olvidada. Sus constructores la crearon como ofrenda a los dioses y se esmeraron en engrandecerla. Ellos logran armonizar extraordinariamente las formas y los volúmenes con la exquisita plasticidad de la pintura mural y la escultura. La arquitectura se convirtió en un auténtico poema de piedra ribeteado con pinceladas de color. En agradecimiento, las deidades otorgaron sus bondades y permitieron a sus habitantes obtener los frutos de la tierra. Otorgaron habilidad a sus artesanos, especialistas y campesinos. También el conocimiento a sus dirigentes y sacerdotes para impulsar el crecimiento de la ciudad hasta niveles de máxima prosperidad. Y esto los condujo a los más lejanos confines del territorio mesoamericano, conocido hasta ese entonces. Pero, como todos los grandes imperios que han surgido en la historia de la humanidad, también el dominio teotihuacano llegó abrupta e inevitablemente a su fin. Sin embargo, más allá de la desaparición física de sus habitantes, cuyo origen étnico y lengua desconocemos, sobrevivieron para la posteridad sus inigualables e inconfundibles creaciones materiales. Gracias a ello, la Fundación Cultural Armera Hospitalier ha tenido la oportunidad de realizar dos producciones como homenaje a la ciudad de los dioses y a su legado cultural. Cosas ocultas. Tlatilco es uno de los primeros y más importantes asentamientos del altiplano central del que se tiene registro, gracias a las evidencias arqueológicas descubiertas y estudiadas. El desarrollo de Tlatilco transcurrió durante el preclásico temprano y medio, es decir, del año 1400 al 600 a.C. La trascendencia de esta aldea radica en su exuberancia, calidad y esplendor de sus materiales arqueológicos, así como de sus entierros. Tlatilco se reveló en su momento como un sitio de capital importancia, no solo por ser uno de los más antiguos en la Cuenca de México, sino también en toda Mesoamérica. Una de sus características esenciales fue la adopción de nuevas formas de organización social a partir del sedentarismo. Etimología. Algunos expertos señalan que el término Tlatilco proviene de Tlalxico, de Tlali, tierra, Xiqui, que se traduce como ombligo o centro, y Co, sufijo de lugar. Así, su significado sería el centro de la tierra.
En otra acepción quiere decir lugar de montículos, ya que Tlatil se acepta como altura o montículo y co, lugar. Una más sería venir a esconder y otra, venir a quemar, ambas derivadas del verbo tlatilia, que puede traducirse como esconder o quemar. Sin embargo, según los estudiosos de la etimología, el nombre actual y más conocido de Tlatilco proviene del náhuatl, significa donde hay cosas ocultas. Ese nombre fue asignado por los pueblos nahuas, a pesar de que, a su llegada al Valle de México, la cultura tlatilca ya había desaparecido. Ubicación y medio ambiente. En el centro del actual territorio mexicano se localiza la Cuenca de México. Durante la época prehispánica, esta región geográfica tuvo una situación privilegiada debido a la existencia de un sistema lacustre de gran potencial. Su territorio abarca una extensión cercana a los 7.000 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 1.000 correspondían a lagos y pantanos. La región constituía una abundante fuente de alimentos y materias primas. Además, permitía una eficaz comunicación entre los numerosos poblados asentados a sus orillas. Esta zona lacustre reunía también importantes recursos de caza y pesca. Esas particularidades convirtieron a la Cuenca de México en una cuna de grandes desarrollos culturales. Tlatilco se localizaba en su extremo occidental, cerca de los ríos Los Cuartos, Hondo y Totolinca, en las estribaciones orientales más bajas de la Sierra de las Cruces. Hoy se le conoce como San Luis Tlatilco y está situado en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. El paisaje de entonces debió ser distinto del actual. Según los estudios realizados en la zona, la vegetación más abundante estaba constituida por bosques como los que ahora se encuentran solo en las zonas más altas de la Sierra de las Cruces, con menor número de pinos y mayor de robles. Trabajos de exploración arqueológica en Tlatilco han recuperado restos de fauna que detallan la abundancia de ciertas especies como patos, gansos, guajolotes, pelícanos, liebres, ardillas, zorrillos, mapaches, pumas, venados de cola blanca, conejos, tortugas y perros, entre otros. La influencia de la fauna también puede observarse en sus figuras cerámicas. En cuanto al clima, probablemente era más húmedo y caluroso que el actual. Economía. Uno de los rasgos característicos del periodo formativo preclásico fue el surgimiento de sociedades sedentarias, lo que dio paso a la conformación y posterior consolidación de las culturas mesoamericanas. La cultura tlatilca no fue la excepción. De acuerdo con los artefactos encontrados en la zona, Tlatilco se puede considerar como un caso de coexistencia de cultivo, sostén principal de su economía, y caza-recolección, su elemento complementario. Dos hechos atestiguan la presencia del maíz como base de su cultivo. En primer término, el gran conocimiento que desarrollaron de este alimento, ya que lo molían para un mejor aprovechamiento del consumo humano. En segundo, los hallazgos de muelas de tlatilcas. Posiblemente también sembraban calabaza y frijol. Por otro lado, artefactos encontrados en las excavaciones arqueológicas sugieren que utilizaban la tala o roza como sistema de cultivo. Los habitantes de Tlatilco también debieron tener una gran dependencia de la caza, actividad fácil de realizar en las riberas de los ríos y lagos. La población de este periodo, establecida en pequeños grupos, no planteaba problemas a la vida animal, por lo que abundaban cuadrúpedos y aves, situación que facilitaba la cacería. Además de los recursos anteriores, también recolectaban frutos silvestres, vegetales, raíces, tubérculos y tules utilizados para alimentación y cestería. En Tlatilco, a pesar de su situación geográfica, no ha sido posible localizar suficientes evidencias que demuestren la práctica de la pesca como actividad predominante.
Sin embargo, la presencia de peces en su cerámica, admirablemente elaborados, indican que no eran animales desconocidos para ellos. La población. La recuperación de más de 400 entierros humanos en el área de Tlatilco reveló significativos rasgos de su población. En cuanto a su tipo físico, se puede afirmar que los hombres y las mujeres tlatilcas eran en su mayoría de cabeza redonda, quizás debido a la deformación craneal, de la cual también hay evidencia, de rostro ligeramente alargado y nariz media. Otra de sus peculiaridades era la mutilación dentaria, practicada en ambos sexos. El arqueólogo Roberto García Moll, en su libro Tlatilco de mujeres bonitas, hombres y dioses, señala que los pobladores eran de estatura media, de unos 50 a unos 60 metros. Sin embargo, evidencias de las primeras generaciones de pobladores sugieren que eran más bien pequeños, medían entre 1 metro y 1,20 metros. El ciclo vital en ambos sexos era de aproximadamente 35 años. Hoy podría considerarse que se trataba de una población de jóvenes. La tasa de mortalidad infantil era alta. Según las más recientes investigaciones, los tlatilcas solían andar desnudos o con el cuerpo pintado, preferentemente de rojo, como se aprecia en algunos tipos de figurillas cerámicas. Sin embargo, también en su cerámica se aprecian pequeñas figuras, principalmente femeninas, con faldas muy cortas o una especie de capullo de coleópteros, escarabajos, seguramente utilizadas para producir sonidos armoniosos cuando participaban en danzas. Organización social. Como ya hemos mencionado, en las etapas tempranas del preclásico, las sociedades se agruparon en aldeas y el núcleo familiar se estableció como base de la sociedad. La asociación de algunos objetos encontrados en los entierros puso en descubierto que ya existían entre los tlatilcas ciertas categorías sociales. Las diferencias seguramente estaban marcadas por las distintas actividades realizadas dentro de la aldea. Los tipos de ofrendas encontradas establecen que las prácticas funerarias en Tlatilco estaban, de alguna manera, determinadas por la clase social a la que pertenecía el individuo. Los cuerpos, sin distinción de sexo o edad, eran enterrados con abundantes objetos, lo cual podría ser el indicador de que se trataba de personajes que en vida habían tenido la riqueza suficiente como para ser enterrados con piezas de alto valor. Vivienda. A partir de los trabajos arqueológicos, se ha podido puntualizar que las casas se construían sobre una plataforma para impedir inundaciones. La construcción era una sola habitación que tenía múltiples funciones. Los pisos eran de lodo aplanado, en algunos casos, sobre capas de tepalcates que utilizaban para filtrar la humedad. Las paredes principales eran de bajareque, ramas entrelazadas cubiertas con lodo, las cuales eran levantadas con troncos de regular espesor, firmemente clavados en la tierra. Las uniones entre los maderos eran cubiertas con un aplanado de lodo mezclado con paja. El descubrimiento. En su libro Tlatilco, el maestro Román Piñachán indica que hacia 1936 los fabricantes de ladrillo empezaron a explotar la zona, hoy conocida como San Luis Tlatilco, atraídos por la buena calidad de la arcilla. Así se iniciaron los descubrimientos de enterramientos prehispánicos y objetos de ofrenda. Sin embargo, no fue sino hasta 1942 cuando el investigador Miguel Covarrubias y el arqueólogo Hugo Moedano Coer iniciaron las primeras exploraciones arqueológicas. En el sitio se realizaron un total de 4 temporadas de campo que finalizaron en 1969. Las excavaciones arqueológicas arrojaron como resultado que el conjunto de elementos culturales recuperados en Tlatilco, conocido como complejo Tlatilco o estilo Tlatilco, estaría integrado por 3 componentes culturales que se distinguen claramente entre sí. El primero, llamado Complejo Zacatenco de la Cuenca de México, fue definido por Bayán. El segundo, Olmeca o Olmecoide,
identificado por Covarrubias, cuya procedencia se ha situado en la costa del Golfo de México y en el actual estado de Guerrero. Finalmente, un componente asociado con el occidente de México y el cual se ha intentado relacionar con las culturas formativas de la costa del Océano Pacífico de Sudamérica, como lo expone Roberto García Moll en San Luis Tlatilco, Catálogo de Entierros. Las exploraciones. Temporada 1. Como ya mencionamos, los primeros trabajos de exploración arqueológica en Tlatilco fueron impulsados por Miguel Covarrubias y realizados por el arqueólogo Hugo Moedano Coer en 1942. Las exploraciones fueron de corta duración, apenas unas semanas. Como resultado de ellas, los investigadores situaron a Tlatilco dentro de la cultura arcaica del altiplano central, correspondiente a las llamadas culturas medias de Bayant. Durante la década anterior, había explorado los sitios de Arbolillo, Zacatenco y Ticomán en la Ciudad de México y Gualupita en el estado de Morelos. Como consecuencia de estas investigaciones, Covarrubias destacó la existencia de un marcado componente olmeca en las vasijas y figurillas de Tlatilco. Así, propuso dos posibles zonas de influencia, la costa del Golfo de México y el actual estado de Guerrero. Temporada 2. Esta temporada se efectúa entre 1947 y 1949, también promovida por Miguel Covarrubias y con la colaboración de Daniel Turín de la Borbolla. Participaron en los trabajos de campo Román Piñachán, Arturo Romano, Eduardo Reyes y ocasionalmente Luisa Veleira y Muriel Porter. Durante esta jornada se trabaja, además de la zona de Tlatilco, el Cerro del Tepalcate, sitio del formativo tardío que hasta la fecha no ha sido valorado. Como resultado de las investigaciones se publican diversos artículos sobre los artefactos encontrados, así como sobre los entierros. Entre ellos destacan los trabajos de Johanna Faulhaber. Temporada 3. Las investigaciones consideradas dentro de la temporada 3 se realizan en 1955, encabezadas por el notable especialista Román Piñachán. Al igual que en la jornada anterior, las exploraciones se llevaron a cabo en los alrededores de lo que se podría considerar como el área nuclear del sitio. Con los datos obtenidos, además de otros provenientes de excavaciones previas, se publican 2 volúmenes sobre Tlatilco. En ellos se expone una tipología de cerámica y la posible ubicación de Tlatilco en el panorama de las culturas del Preclásico Medio. Temporada 4. Esta temporada resulta ser la de más larga duración, de 1962 a 1969. Es promovida por Arturo Romano y cuenta también con la participación de María Teresa Jaén. En 1968 se incorporan al proyecto Lorenzo Ochoa, Jean-Pierre Laporte, María Elena Salas y Roberto García Moll. Los objetivos eran, en primer lugar, detener la destrucción y el constante saqueo a los que estaba sometido el sitio y, en segundo, la recuperación del material óseo.
épocas tempranas existe evidencia del trato aplicado a los individuos después de su muerte. Según Romano, en el preclásico los entierros. Desde época, tradiciones funerarias contemporáneas en México. Día de Muertos. Los entierros. Desde épocas tempranas existe evidencia del trato aplicado. Tradiciones funerarias contemporáneas en México. Día de Muertos. Las culturas de México se caracterizan por la gran variedad de celebraciones que se realizan en torno a las costumbres, creencias y tradiciones heredadas de nuestros ancestros, que han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Una de las celebraciones más importantes del pueblo mexicano es el culto a los muertos, que tiene un significado mágico-religioso para todos los pueblos indígenas y, en general, para la sociedad contemporánea. Para los antiguos mexicanos, como apunta Octavio Paz, la muerte no era el final natural de la vida, sino la fase de un ciclo infinito, en tanto que para los cristianos la muerte es un tránsito, un salto mortal entre dos vidas, la mortal y la ultraterrenal. Ambas actitudes poseen una nota en común. La vida colectiva o individual está abierta a la perspectiva de una muerte que es, a su modo, una nueva vida. El origen del ahora llamado Día de Muertos es incierto. Según algunos estudiosos, se remonta al llamado Festival de Muertos, celebrado entre los aztecas durante los meses de julio y agosto. Se trataba de una fiesta para celebrar el final de la cosecha del maíz, del frijol, el garbanzo y la calabaza. Estos alimentos formaban parte de la ofrenda a la diosa Mictecacihuatl, guardiana del noveno nivel del infierno, llamado Mictlán. Hay quien asegura que la tradición contemporánea se mezcla con la costumbre prehispánica de enterrar a los muertos con objetos, comida y ofrendas para su viaje a la otra vida. El lugar a donde iban los difuntos se determinaba por la forma en que morían. Los que fallecían por causas relacionadas con el agua iban al Tlalocan. Los guerreros y mujeres muertas en parto acompañaban al sol y no tenían que pasar necesariamente de un lugar a otro. Actualmente los pueblos indígenas realizan el culto a la muerte durante los primeros días de noviembre. Esto es producto de una tradición cultural que encierra una serie de prácticas religiosas y rituales. Entre ellas destacan la recepción y despedida de las ánimas, la colocación de ofrendas o altares a los muertos, el arreglo de las tumbas, la velación en los cementerios y, por último, la celebración de los oficios religiosos. La colocación de las ofrendas es parte fundamental de la celebración, puesto que es considerada como una forma de compartir ciertos goces de la vida y algo de los frutos de la pasada cosecha con los que se han ido. Este ofrecimiento no se otorga como dádiva, sino como forma de gratitud, amor y veneración. El olor que despiden las flores frescas, como el cempasúchil, el perfume que emana la rica variedad de frutas propicias para la ocasión, el copal místico y el incienso, colocados sobre el carbón ardiente en el sahumador, las velas. También se percibe la esencia de los diferentes platillos que se preparan con especial gusto para las almas que recorren un largo camino, para visitar a los parientes que aún viven. Ellos, año con año, se esmeran para alegrarlas y atenderlas con sus ofrendas, de las cuales podrán llevarse de regreso al más allá solamente su aroma. Entre los pueblos indígenas, el aroma como factor que atrae a las almas es una creencia que gira en torno a la celebración del Día de Muertos. En sus ofrecimientos colocan lo que sus difuntos preferían, con el propósito de llamarlos al mundo de los vivos, donde siempre serán bien recibidos. Epílogo. Tlatilco, el lugar de las cosas ocultas, extrañamente nos ha llevado a descubrir a uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica, sus tradiciones y costumbres, a partir de las cuales fueron tomando forma aquellos pueblos que después pasarían a ser grandes imperios del México prehispánico. Sus vestigios arqueológicos y entierros, elementos que han permitido avances considerables en las investigaciones de expertos,
solo han sido una fuente invaluable de información para los arqueólogos, sino también han dejado al descubierto la grandiosa habilidad de sus alfareros, a través de la cual expresaban sus conceptos más complejos sobre la vida y, por supuesto, sobre la muerte. Por supuesto que son videos muy arqueológicos en algunos aspectos, ¿no? No es que vamos a tomar todo esto, sino que para ampliar la noción que tenemos de la cultura. Nosotros lo hacemos con el cine, que es una interesante. Iconografía. En el caso que nos ocupa, la iconografía, en este tema en particular, se refiere a antiguas imágenes sagradas que ayudan a establecer contacto con un ser supremo o Dios. Con el paso del tiempo, el motivo se vuelve misterioso e incomprensible y quizás en ello radica su interés. El observador atento escudriña la representación, identifica y aísla los motivos, los analiza por separado y en conjunto. De esta manera, el significado de la obra es expresado a partir de la lectura de los elementos que su creador incorporó. Iconografía olmeca. La iconografía es particularmente importante para el estudio de obras religiosas y alegóricas, en las cuales muchos de los objetos representados, cruces, calaveras, libros, velas, tienen un significado especial, a menudo oscuro y simbólico. Gracias a la iconografía, sabemos que lo olmeca, además de haber sido una gran civilización, fue también el primer sistema de comunicación internacional generado en Mesoamérica. Cada elemento contenido en la obra cerámica, escultórica o pictográfica formó parte de un código hoy enigmático. El objeto y sus iconos transmitían un mensaje que tenía como sustento un complejo sistema de cultos y creencias utilizado en el preludio del tiempo mesoamericano. Etimología. La palabra iconografía proviene del griego eikon, que significa parecido o semejanza. Dioses. La religión es la relación esencial de una persona o de una sociedad con uno o varios dioses. Al igual que en otras regiones y épocas, en Mesoamérica las deidades se relacionaban con objetos o atributos específicos. En la antigua Grecia, por ejemplo, Zeus, o Júpiter entre los romanos, el padre de
Eros o Cupido, de arco y flecha, y Artemisa o Diana, la cazadora, de un arco y un carcaj. El texto sobre iconografía olmeca de Gerald Lehman identifica un total de 10 dioses. Dios 1, monstruo jaguar dragón. Sus cejas de flama lo distinguen como señor del fuego y del calor. Dios 2, representado con motivos de maíz brotando de su cabeza hendida. Debe ser el dios olmeca del maíz. Dios 3, es un dios zoomorfo, un monstruo ave. Dios 4, el dios de la lluvia, siempre representado como un infante o duende. Dios 5, todas sus imágenes tienen pares de grandes caminos que nacen de las encías superiores. Dios 6, se le representa con cabeza hendida, ojos tipo D y boca abierta con bordes de encías prominentes. Una banda de diversas clases atraviesa siempre el ojo. Dios 7, deidad serpentina generalmente plasmada con atributos de ave, en particular plumas y alas. En otras palabras, es una serpiente emplumada. Dios 8, representado con la cabeza hendida, nariz baja redondeada y ojos tipo G. Un solo colmillo grande brota de la mandíbula superior descarnada. Es probablemente el dios de la muerte. Dios 9. Esta deidad puede distinguirse por la barba que puebla su mentón. Dios 10. Se caracteriza por la cabeza hendida, ojos tipo D, elementos con figura de 8 en las ventanas de la nariz y boca desdentada. Cabeza hendida significa aquí, esa división craneana. Y aquí en la... Dios 4, el dios de la lluvia, siempre representado como un infante o duende. Fíjense en este icono de acá, en estas líneas así como cruzadas como X, están también en la diosa Chachutlico y de la pollera en la diosa de la pollera de la lluvia también tiene ese signo así como X. Era eso no comentar.
El Diccionario de Motivos y Símbolos Olmecas de Jorah Lemon registra 181 motivos, 7 de los cuales presentamos en esta ocasión. Otros elementos que carecen de registro y catalogación esperan el concurso de investigadores cuyas ideas permitan en el futuro obtener un mayor acercamiento a la civilización más antigua de Mesoamérica. Diversos iconos plasmados en piezas olmecas que forman parte de colecciones de museos e individuales esperan ser analizados y comparados sistemáticamente con el inventario de motivos que hasta la fecha han sido asentados. Reiteramos que el estudio y catalogación de ellos nos permitirá aproximarnos cada vez más a su significado intrínseco.